muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de exponer nuestro trabajo. Gracias a la organización del Seminario Internacional. Mi nombre es José Álamos. Yo soy doctorando en la Universidad de Valencia, en la especialidad de didácticas específicas. Y hoy vengo a compartirles esta presentación denominada Música en la Adolescencia, preferencias musicales juveniles en la clase de música. Entonces, los dos pilares que fundamentan este trabajo son, por una parte, las preferencias musicales de los jóvenes y la forma en que repercuten en sus estilos de vida. En los últimos años se ha investigado bastante respecto a los factores que condicionan las preferencias musicales de las personas, y las investigaciones vienen desde tanto la psicología como de trabajos relacionados con la educación musical. Por otra parte, hemos considerado el contexto escolar de educación secundaria en Chile, y específicamente las bases curriculares que provienen del Ministerio de Educación, las cuales intentan promover un conjunto de actitudes que deben desarrollarse de manera integrada con los conocimientos y habilidades de la clase de la asignatura de música. Entonces, los objetivos que nos hemos planteado en este trabajo son dos. Primero, describir los aspectos que influyen en el gusto y las preferencias musicales de los adolescentes, y en segundo lugar, discutir algunas formas en que las preferencias musicales pueden desarrollar actitudes expresadas en las bases curriculares de música en Chile. Entonces, nuestra pregunta de investigación, la que guía este trabajo, es básicamente la siguiente: ¿pueden las preferencias musicales de los adolescentes ser resignificadas y utilizadas en contextos didácticos musicales con el objeto de reforzar la adquisición de actitudes y valores transversales? Entonces, bueno, ¿cómo intentamos responder esta pregunta? Primero, a través de una revisión de literatura, la cual hicimos en la base de datos WOS y Scopus, principalmente, en la cual buscamos efectivamente artículos o trabajos relacionados con las preferencias musicales de las personas, y específicamente, en este caso, de los adolescentes, y también algunos acercamientos que tienen esas preferencias al aula de música. Y por otra parte, hicimos un análisis de las bases curriculares para la asignatura de música en Chile. Entonces, los resultados de esta búsqueda, de esta revisión, en primer lugar, nos llevan a notar que los factores que inciden en las preferencias musicales de las personas, especialmente de los adolescentes y jóvenes, son múltiples, como se puede ver acá. Entonces, hay cuatro factores que son muy importantes. Primero está el auditor. Cuando en la literatura se habla del auditor, se refieren a la edad, al género, a su personalidad, al entrenamiento musical, a la experiencia e incluso aspectos fisiológicos. Por otra parte, influye el contexto cultural. La literatura ahí habla de procedencia cultural, de estrato social, de entorno familiar. Cuando se habla de contexto de audición, se refiere a dos cosas básicamente. Primero, dónde escucho la música o dónde hago la música, y por otra parte, con quién o con quiénes. Es decir, la hago en el trabajo, en mis momentos de ocio, en mis momentos de entrenamiento musical, por ejemplo, y la hago con mis amigos, la hago solo, la hago en una fiesta, etc. Y el último elemento, obviamente, es la música y sus características. Entonces, aquí se habla de la estructura de la música, el estilo, la complejidad, y principalmente algo muy importante, que es la familiaridad que el auditor tiene con esta música que está escuchando. Entonces, nosotros en esta revisión vimos varios modelos de factores que influyen en las preferencias musicales desde los años 80, de los años 70 incluso, hasta la actualidad. Ahora, por razones de tiempo, no vamos a exponer cada uno de esos modelos, pero sí nos vamos a quedar con esta teoría, ¿cierto?, que plantea Hargreaves en el año 2012, y que después fue revisada por el mismo Hargreaves junto con North y con Tarrant, que es la teoría de la retroalimentación recíproca, o Reciprocal Feedback Model,
of Music Processing. Entonces, aquí en esta teoría, en este modelo, se indica que existe una retroalimentación constante entre los tres elementos presentes en toda situación de escucha, es decir, la persona, que aquí aparece la persona, ¿cierto?, como aquel que hace música, como aquel que tiene ciertas representaciones mentales e imagina la música, y como aquel que percibe aspectos, bueno, todos los aspectos sonoros. Y la relación que tiene esta persona con la música y con la situación y contexto de algún modo determinan a su vez las preferencias musicales. Un segundo punto que es importante que hemos revisado es el vínculo social y la conformación del grupo de pares a través de la música. Existen ciertos autores que señalan que la música ayuda a promover relaciones armónicas entre los diferentes grupos sociales y que a su vez la música puede ser usada incluso como una herramienta de identificación, de afiliación y de delimitación de grupos sociales. Entonces, toda esta evidencia de algún modo confirma la pertinencia de realizar trabajos grupales en el aula en torno precisamente a qué, a las afinidades musicales que tienen los adolescentes entre sí. Si esto lo relacionamos con lo que nos indica el Mineduc, el Ministerio de Educación en Chile, el cual pretende promover actitudes más allá del conocimiento musical específico y algunos aprendizajes. Entonces, por ejemplo, leo textual, la actitud de mostrar disposición a comunicar sus percepciones, ideas y sentimientos mediante diversas formas de expresión musical con confianza, empatía y preparación. Otra actitud que se pretende desarrollar es demostrar generosidad reconociendo los aportes individuales al servicio de una construcción musical colectiva y los aportes del colectivo al desarrollo individual, esa reciprocidad, ¿cierto? Y uno de los aprendizajes esperados para séptimo y octavo básico, que haciendo la homologación con España sería primero y segundo de la ESO, que se busca que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia del papel que cada cual juega en el quehacer musical. Entonces, todas estas actitudes y aprendizajes, que son solo algunos que se pretenden promover, no los he puesto todos, he puesto los que se relacionan con este elemento que es el vínculo social y la conformación del grupo de pares. Continuando entonces, un tercer elemento importante a considerar es la repercusión de las preferencias musicales en la definición de la identidad adolescente. La literatura indica que más allá de lo técnico musical o de lo sonoro en sí mismo, de lo armónico, de lo rítmico, lo melódico, existe una relación afectiva entre el estudiante y la música que escucha. Entonces, la música más bien conecta con el emocionar, ¿cierto?, de los jóvenes. Y en ese sentido, algunos autores incluso han señalado que la gestión, la reflexión y la validación de los estados de ánimo y las emociones son aspectos cognitivos estrechamente asociados con las preferencias musicales de los adolescentes. Esto lo ha planteado Jaslin, Slower, North, Harris, Swart, entre otros autores. ¿Cómo relacionamos esto con lo que nos dice el Mineduc, el Ministerio de Educación, ¿cierto? El Mineduc dice que lo ideal es desarrollar en los estudiantes estas dos actitudes que se relacionan con este elemento. Primero, reconocer y valorar las diversas manifestaciones musicales, sus contextos, miradas y estilos a partir de lo propio. Y en segundo lugar, reconocer la dimensión trascendente y espiritual del arte y la música para el ser humano. Es decir, que los estudiantes entiendan que, imagínense qué más trascendente que definir la propia identidad. Entonces, en ese sentido hay un vínculo interesante. Para ir ya finalizando, quiero dejar dadas algunas conclusiones de este trabajo que son muy preliminares. En primer lugar, sería importante potenciar en el aula de música los trabajos grupales en torno a las afinidades musicales del alumnado. Esto para promover las relaciones sociales óptimas y la consolidación del grupo de pares. Esta estrategia supondría además un clima de mayor confianza y fortalecería la adquisición de actitudes propuestas por el Ministerio de Educación en Chile. Una segunda conclusión nace a partir de esta tendencia durante la etapa adolescente a rechazar ciertas músicas ajenas
que plantaba Swanwick en los 90 o han planteado otros estudios relacionados con las tribus urbanas y con todos estos grupos juveniles. Entonces, nosotros planteamos que esto debiera ser visto más que como un perjuicio, quizás como una oportunidad para desarrollar el reconocimiento y la valoración de diversas manifestaciones musicales, sus contextos y características. Y una última conclusión, a partir de lo que plantea North y Hergest, que es bastante interesante, que es la música significativa durante la adolescencia, pareciera ser la más importante de nuestras vidas. Entonces, esto nos invita de algún modo a seguir trabajando en torno al uso didáctico de los estilos de música preferidos por los y las adolescentes, tanto para el desarrollo de actitudes como lo que se trató en esta comunicación, como para la potenciación de habilidades musicales específicas. Antes de terminar, quisiera dejar plantear algunas interrogantes que pueden servir para futuros trabajos. Primero, ¿serán seleccionables todos los géneros y estilos musicales? Segundo, ¿cómo podemos equilibrar el uso de la música de preferencia de los adolescentes, tanto para el desarrollo de competencias transversales como para el desarrollo de competencias musicales? Y la última pregunta es, ¿será pertinente despojar de contexto ciertas músicas para evitar el rechazo por parte del alumnado? Esta última pregunta yo sé que es fuerte, es potente, genera una discrepancia porque hablar de despojar de contexto la música, claramente sabemos que es algo que no es conveniente. Sin embargo, yo hago estas preguntas considerando que los estilos musicales de preferencia de los adolescentes, por ejemplo, ahora está el reggaetón, está el trap, que sabemos que en muchos casos están un poco enemistados con con los ideales valóricos, éticos, morales, incluso que se intenta promover en el aula escolar, que tienen que ver con la formación del ciudadano respetuoso, del ciudadano, ¿cierto?, consciente. Entonces, estos estilos muchas veces, sus textos, están a veces peleados o no tienen mucha relación con esto. Entonces, ¿qué hacemos con esta música? Consideramos solo el aspecto, por ejemplo, armónico, rítmico, que si bien es cierto lo podemos considerar por separado, pero es un poco también complicado. Entonces, nada, dejo planteadas esas interrogantes. Agradezco nuevamente la invitación y la oportunidad de exponer este trabajo. Aquí dejo algunas referencias. Si quisieran ver más teorías o modelos respecto a a la preferencia musical de las personas, pueden ver este artículo que está en la revista Actos, que es una revista chilena de arte. Y ahí aparecen todos, básicamente.